Con esta herramienta, ¿vale? Podrías haber contratado a esas 800 personas y haber evaluado a esos miles de candidatos por no más de euros, para que te hagas una idea, ¿no? Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el honor de viajar hasta la ciudad de Madrid para hablar con una persona que se dedica al talento humano. Se dedica no solamente al talento humano, sino a encontrarlo y a seleccionarlo. Y ahora hablaremos de por qué es tan importante hacer una buena selección, una buena definición de lo que se necesita primero, después una buena búsqueda, después una buena selección y finalmente una buena contratación, ¿no? Porque ahí es donde empiezan todos los problemas. Borja Suárez Aguilar, CEO de Talentex. Qué gusto tenerte aquí en Listening Leaders. Es un placer para mí. Bienvenido. El placer es mío, Raúl. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y es que nos dedicamos a cosas muy parecidas y sácame de mi error, pero los problemas no empiezan antes incluso de la selección, ¿eh? En la definición de quién necesitamos para la compañía. Sí, fíjate, eso es paradójico, ¿no? Porque la importancia, que muchas veces no está reconocida, ¿no? De hacer una buena descripción de puesto en función de las necesidades reales, ya no de la compañía, sino del equipo específico donde la persona se va a integrar, es fundamental. Si no tenemos bien definidos unos parámetros previos del perfil, ¿no? De la persona que realmente encajaría con ese equipo a nivel técnico y a nivel humano, todo lo que viene después no va a servir para nada. Y desde la base va a estar viciado, ¿no? Con lo cual es muy importante en esas primeras fases el hacer un buen trabajo en profundidad para poder definir exactamente cuál es el tipo de perfil profesional y el tipo de persona que yo necesito para este equipo específico, y a partir de ahí viene todo lo demás. Ahora hablaremos de la solución que tenéis, que habéis implementado para esto y cómo Sí, facilita eso el trabajo a las empresas, pero sí. déjame que sea un poco malvado desde el principio. No ha muerto esto de los perfiles de puesto, no ha muerto esto de esquemas cerrados, me explico de otra manera. Fichamos a la gente por las aptitudes con P, por los conocimientos y las habilidades, y al final acabamos despidiéndolos por las actitudes. ¿No será mejor armar una batería de actitudes que tiene que tener la persona más que de las aptitudes para evitar luego tenerlos que sacar? Eso sería el mundo ideal, Raúl. Ya sabes que el papel lo soporta todo y el conocimiento lo soporta todo, Claro. y a la persona solo puedes verla funcionar en un entorno profesional ya determinado, ¿no? Entonces, si una persona va a tener una mejor o peor actitud, va a venir condicionado por un montón de variables externas que en un proceso de selección es muy complicado de identificar. ¿Qué están haciendo las grandes compañías a nivel mundial? Pero esto ya hace años, ¿eh? Ya no es una cosa nueva que esté pasando ahora, sino compañías, pues por ejemplo, como Shell a nivel mundial, o otras, pues como Starbucks o como American Tobacco, como otras compañías, lo que hacen es contratar en base a las soft skills de los candidatos, con un análisis previo muy profundo de esas competencias que tienen ya los propios equipos. Es decir, intentan hacer el match en la parte soft y después entrar a la parte hard. Fíjate la vuelta que le han dado al mercado, ¿no? Pero realmente tú no vas a poder definir, oye, si una persona va a funcionar o no, qué actitud va a tener o no, hasta que realmente se incorpora a un entorno y se maneja en ese entorno. Sí, sí, sin duda. No tengo duda. Estaba pensando, pero recuerdo un proceso que desde mi consultora, desde de personas, hicimos en Monterrey este verano pasado, en donde dos candidatos, dos muy buenos candidatos a una posición de dirección general, excelentes candidatos con toda la formación, toda la experiencia del mundo, muy similares industrias de las que venían. Ambos tenían eran perfiles muy deseables en cuanto a que ambos aportaban cosas de distintos mundos, y todo se definió cuando hicimos un assessment center de un día completo, 4 horas en la mañana con uno, 4 horas en la mañana con otro, en donde les pusimos en situación. Ok, ya no es qué harías sí, sino ya está pasando esto. ¿Ahora qué haces? Y ahí es donde se definió, ¿sabes? Al final la compañía tomó decisión por uno de los dos candidatos, y ahí sí que se vio claro con quién se iban a entender mejor. No quién era el mejor candidato, ¿eh? Luego pasará lo que pase, pero con quién se iban a entender mejor, con quién iban a tener menos problemas, con quién iban a empatizar mejor, quién iba a tener mejor relación con sus clientes y proveedores, quién se iba a llevar mejor con los colaboradores que en este momento tienen, ¿no? Y ahí es donde empieza, yo creo, el acierto, ¿no? Sí, 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 sin duda, al incorporar dentro del proceso de selección una prueba de assessment, y además basado, como tú bien dices, ¿no? en hechos reales, es, oye, mi casuística a día de hoy es esta, ¿tú qué harías, ¿no? para gestionar? Creo que eso es fundamental. También te digo que estos tipos de procesos puede que te salgan bien o puede que te salgan mal, en el sentido de, oye, la persona puede estar más o menos condicionada a actuar porque sabe que está en una prueba y que le están evaluando. Quitando este pequeño sesgo,
en rasgos generales, en un assessment tan completo como lo que me acabas de comentar, probablemente puedas ver, oye, pues cómo funciona alguien, cómo razona, qué sentido común tiene, cómo afronta dichos problemas, qué estrategias plantea, ¿vale? Y cómo se acerca, ¿no? Al final a los interlocutores para poder encontrar soluciones, que es de lo que se trata. Bueno, Entonces, incorporar esos procesos de assessment creo que son muy importantes. Sin duda. hecho este preámbulo, vamos a la solución que habéis implementado, porque ahorra sustancial tiempo en el proceso de selección. Cuando Sí. cualquier persona de las que nos está escuchando que se haya enfrentado a un proceso de selección interno, de repente buscas, o sea, digo interno, en la parte de la compañía, pues tienes que definir el perfil, tienes que buscar los lugares en donde lo vas a promover o de donde te van a llegar los currículos. Y de repente te juntas con un montón de 400, 300 currículos que aplican para una o dos posiciones que tengas, ¿no? Y entonces ahí empieza el trabajo de filtrar, de leer uno a uno, de encontrar aquello que no está escrito, que está dentro del candidato que a lo mejor te estás dejando. Claro, ese es un trabajo ingente, un trabajo Sí. y hoy la inteligencia artificial y herramientas como la vuestra permiten agilizarlo. ¿Qué consiste exactamente vuestra solución, Borja? Sí, mira, Roy, yo quiero ponerte primero en contexto para que la gente pueda entender la magnitud, ¿no? De lo que significa el aplicar este tipo de tecnologías en los equipos de recursos humanos como herramienta que ayuda y que mejora siempre desde ese prisma o ese plano y no como herramienta que sustituye, ¿de acuerdo? Porque esto es una idea importante. A día de hoy la inteligencia artificial va a ser muy complicado que haga perder puestos de trabajo en cualquier ámbito. ¿Vale? Sin perjuicio de que, oye, vaya a ir ocurriendo de forma paulatina. Pero nosotros lo que hemos creado es una herramienta que ayuda, que va a ser un partner estratégico para todos los equipos de selección de las compañías y que realmente hemos desarrollado para que les solucionen la vida. ¿Vale? Fíjate, el año pasado una Big Four aquí en España contrató en 2 meses a 800 personas. ¿Vale? Haciendo los cálculos de cuáles son las necesidades de equipo para poder contratar a esas 800 personas en 2 meses, llegamos a la conclusión de que hacían falta 10 personas especialistas en selección dedicadas full time con un salario medio de unos 40.000 euros anuales para contratar a esas 800 personas. Para contratar a 800 personas tienes que aplicar un multiplicador aproximadamente por 4, ¿vale? Wow. Por cada persona que contrato veo a 4 candidatos, ¿vale? Estamos hablando que pues evaluarían a unas 3.000, 4.000 personas aproximadamente para contratar a 800 y eso en un tiempo récord. El coste directo de tener a un equipo de 10 personas contratadas en un departamento de recursos humanos para acometer ese proyecto es de $500.000. Con esta herramienta, ¿vale? Podrías haber contratado a esas 800 personas y haber evaluado a esos miles de candidatos por no más de 5 o 6.000 euros, para que te hagas una idea, ¿no? Aparte de este ejemplo que creo que es bastante significativo, ¿dónde ahorramos directamente? ¿Dónde intervenimos? Intervenimos en la ecuación tiempo-coste, ¿vale? Es decir, oye, ¿cuánto tiempo emplean mis consultores en llevar a cabo un proceso de principio a fin? ¿Vale? ¿Cuál es el coste hora de ese consultor desarrollando su trabajo de forma diaria, semanal, mensual y multiplicado por 11, ¿vale? Que son los meses en activo? ¿Y qué supone el utilizar este tipo de herramientas? Pues fíjate, la diferencia está en que un proceso medio te puede llevar, si han aplicado, por ejemplo, 400, 600 personas, te puede llevar gestionarlo 30 días, 45 días aproximadamente, y con esta herramienta tú vas a poder conseguir evaluar a esas 400, 600 personas en horas, no en un mes, ni en un mes y medio. ¿Vale? Y, ¿Por qué? Sí, y perdona, déjame, perdona. perdona por Pero interrumpirte, interrúmpeme, no. no, pero déjame decirte que además sin ningún sesgo, porque al final las personas sí que tenemos sesgos. Cuando llevamos 8 o 10 entrevistas o 8 o 10 evaluaciones y de repente ves la undécima y dices, wow, es que... Y sin embargo la máquina no tiene ese sesgo, ¿no? Y no tiene fatiga tampoco, ¿vale? O sea, No te que aquí fatiga, exacto. eliminamos al 100% los sesgos, obviamente, en esas fases iniciales, ¿no? De filtrado previo de los perfiles, de comparación o macheo con la oferta y después de que pasen por todas las pruebas, ¿no? Que hemos predefinido nosotros tailor-made dentro del proceso. Ahí no va a haber ningún sesgo porque el ser humano desaparece. ¿De acuerdo? El ser humano, ¿dónde entra? En el momento en que ya tenemos evaluados en días a esos 400, 600, 1000, 10.000 candidatos, la herramienta te los arranquea automáticamente y yo con un clic descargo el informe de los mejores y a partir de ahí es cuando entra el factor humano. Ahí, esa parte ya no la podemos controlar. Y después también está el factor fatiga. Es decir, oye, un consultor, imagínate, a 1 de enero viene con las pilas cargadas de sus vacaciones de Navidad, oye, y tiene todo el año por delante. Este consultor en julio está deseando cerrar para irse a vacaciones porque ya no puede más y ha llevado a cabo 100 procesos en esos 8 meses o en 7 meses, ¿vale? Y, oye, ha decaído su productividad. La herramienta no trabaja 24/7 y sin ningún tipo de esfuerzo. Por lo tanto, ahí también estamos encontrando pues un factor de aplicación directamente proporcional, ¿no? A lo que es la productividad de nuestros empleados utilizando la tecnología.
Oye, imagino que llegáis hasta un punto, pero efectivamente, como tú decías, luego después tiene que entrar la persona, ¿no? Tiene que hacer ese filtro, ¿no? Porque al final las máquinas también tienen sus equivocaciones. ¿Hasta qué punto tenéis un grado de confiabilidad que se pueda demostrar? Actualmente tenemos un grado de confiabilidad utilizando la IA generativa, ¿vale?, en una doble capa de profundidad de un 90% para el filtrado de los perfiles previos. Es decir, oye, candidato que sube su currículum, se machea contra la oferta buscando palabras clave específicas, estamos al 90%. Se nos pueden colar un 10% de perfiles que pueden ser susceptibles de que participen en el proceso, pero ahí también el factor humano puede revisar los que han sido descartados de forma automática y invitarlos al proceso. Y este índice irá mejorando sustancialmente conforme vayamos desarrollando el proyecto. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, una vez que ya hemos lanzado, ¿no?, este primer producto viable, nuestro trabajo consiste precisamente en ir afinando la inteligencia artificial en base a volumen de perfiles específicos para que la herramienta cada vez identifique más, oye, qué perfil es el adecuado para cada uno de los puestos y cada una seniority que buscamos en los diferentes sectores, ¿no? Entonces, ese 90% va a pasar al 100% de una forma muy, muy rápida y de una forma mucho más segura, ¿no? Pero partimos de ese 90%, que creo que es algo muy significativo. Oye, Borja, ¿por qué la gente sigue mintiendo en las entrevistas? Porque tiene necesidad de Raúl, como todos, y sabes que el papel lo soporta todo y hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Con cómo evaluamos a la gente, porque ya te digo, o sea, al final es muy sencillo y somos humanos, ¿eh?, el querer aderezar, ¿no?, cuáles son nuestras competencias, nuestro conocimiento, nuestras habilidades y es relativamente sencillo el incorporar a un currículum pues ciertas casuísticas que no hemos abordado o que hemos abordado de soslayo o que hemos compartido quizá parte del proyecto pero que en realidad han llevado pues personas o compañeros de más nivel y tú solo has visto pues de puntillas y somos muy dados, ¿no?, a generar ese tipo de información en un currículum. Por eso es tan importante el evaluar a la gente bien desde un plano de hard skill y desde un plano de soft skill, realmente para conseguir equilibrar esto, ¿no?, y ponderarlo. Pero es que estaba pensando que al final, por experiencias que he vivido, propias Sí. y vividas también con errores que hemos tenido en la selección, ¿no? Me acuerdo de una persona que la contratamos para hacer estudios con tablas dinámicas y trabajar todo el día en Excel, ¿no? Entonces la persona, pues cuando la entrevisté me dijo, sí, bueno, yo las tablas dinámicas, bueno, maravilla, Maravilloso. ¿no? Lo que tal. Y cometí, por rapidez, por prisa, cometí el error de no decir, mira, pues oye, agárrate este informe y hazme una tablita dinámica básica, ¿no? Y luego a partir de ahí ya vamos viendo el nivel, ¿no? Pero claro, la contratamos y al día siguiente cuando se puso a hacer las tablas dinámicas me preguntó si la podía mandar a un curso de tablas dinámicas. O sea, imagínate, porque no tenía ni sabía de lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Esos errores se producen, pero claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso te dura poco, ¿no? Al final te van a despedir al día siguiente y vas a causar un problema mucho mayor, ¿no? Sí. En general yo creo que la gente se pone sus propios límites, ¿no? Y oye, sabe más o menos hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede estirar un poco el chicle, ¿no? Por eso yo soy muy partidario siempre de los procesos de selección que vayan acompañados de pruebas específicas. Oye, es decir, oye, tú haces algo concreto, demuéstrame que tú eres capaz de hacer esto y demuéstramelo hoy, no me lo demuestres mañana. Por lo tanto, dentro del funnel, ¿vale?, vamos a incorporar esas pruebas específicas donde vamos a validar ahora y no después, ¿vale?, ese conocimiento que tú me estás diciendo que tienes. Oye, ¿qué le sigue a estos procesos de selección? ¿Qué más cosas nos va a meter la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde va a poder llegar estas soluciones, digamos, para facilitar la vida de los seleccionadores? Fíjate, excepto, y te lo voy a decir muy, muy claro, Raúl, excepto que una máquina sea capaz de mirar a una persona a los ojos y que esa persona le ofrezca una sensación que solo el ser humano y el cerebro a día de hoy puede recibir, la inteligencia artificial va a poder hacer todo lo demás. O sea, que decir, a día de hoy ya hay tecnologías, por supuesto, de reconocimiento facial que decir, que nosotros no las tenemos integradas a día de hoy, las integraremos en una segunda o tercera fase dentro de la herramienta, donde en la videoentrevista que se te hace, El va, microgesto no va a pillar todo. lo va a analizar. O sea, y vas a ver si estás mintiendo, si estás Wow, triste, y además por cada pregunta específica, wow. ¿sabes? O sea, a ese nivel. Sí, Pero es sí, que eso ya. pudiendo cruzar además, como hacen los assessments estos más complejos, en donde te hace una pregunta y luego después te la cruza con otra y después te la vuelve a doble chequear para estar seguro que lo que ha percibido en la primera Es es correcto, correcto, ¿no? efectivamente. Te va a hacer una serie de preguntas que muchas de ellas, oye, pues estarán en contraposición precisamente para que no tengas, para que el índice, ¿no? No me gusta la palabra de mentira, ¿no? Pero de no sinceridad sea muy elevado. Oye, no vamos a arriesgarnos, vamos a hacer, como se hace hoy en cualquier tipo de test psicotécnico, psicométrico, preguntas, ¿vale? Que en una puedas decir A, en la otra puedas decir B y realmente sepamos si estás diciendo la verdad o no. Eso la inteligencia artificial te lo hace ya.
O sea, que decir, esto Sí, eso no es... no es que No se es, vaya a inventar, es que ya lo no es están ciencia haciendo. O ficción, sea, sí, sí, está claro. efectivamente, sí. Ujú. Sí, 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 Oye, sí. ¿qué opinas de estas pruebas, hablando de los procesos de selección, donde te ponen delante de un computador que te simula un correo electrónico donde dice, mira, este es tu correo, ya estás en el puesto, te salta un primer correo y esta tarde tenemos que despedir a una persona o tener esta reunión que salva la vida de la empresa? ¿Qué decides, no? Entonces a partir de ahí te va poniendo otras Sí. pruebas. ¿Las has visto? ¿Las conoces? Las he visto. Lo que pasa es que yo soy un poco reacio, ¿no? A ese tipo de pruebas, que están muy bien, ¿no? Para ver un poco cómo la gente responde. Lo que pasa es que aquí falta un tema muy importante, Raúl, y es el tema del contexto. Es decir, Ajá. del know-how de la compañía, de cómo es la persona que tengo enfrente, de otro departamento, y al final yo no conozco a esa persona. Y la forma de redactar, de abordar una potencial respuesta para llevar a cabo cualquier proceso o cualquier proyecto, viene muy condicionada a cómo es la persona que yo tengo enfrente. Con lo cual aquí lo que estás valorando son quizá capacidades genéricas, ¿vale? De enfoque. Oye, ¿cómo Ujú. puedo enfocar esto? Pero después hay unos matices que si Bien. tú no estás dentro de la compañía va a ser muy difícil que lo puedas validar. Nosotros en los procesos de selección hacemos preguntas, me gusta hacer preguntas, sobre todo a directivos que tienen que tomar responsabilidades altas, preguntas que les descuadran, ¿no? O sea, yo qué sé, si tuvieras Sí. que valorarme la Plaza de Toros de Madrid, ¿qué preguntas me tendrías que hacer, no? Y de repente se quedan un poco como Plaza de Toros y ya, es que esto te puede pasar mañana en tu mesa, ¿no? Que lo importante para mí no es la solución, lo importante son qué preguntas te haces cuando tienes un problema, ¿no? Sí, sí. A ver, ese tipo de preguntas están bien porque sacas un poco de la comodidad o la confortabilidad de la entrevista que puedas ofrecerle al candidato. También hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque básicamente lo único que vas a poder analizar ahí es realmente la velocidad en la que esa persona discurre, ¿vale? Y Piensa, toma unos parámetros globales para llegar a no una solución, sino a a un potencial proceso para solucionar eso. Es como la pregunta de decir, ¿cuántas pelotas de golf caben en un autobús escolar, ¿no? Pues tú dices, oye, pues más o menos, oye, el volumen calculado de un autobús es este, la pelota tiene este volumen, haces un cálculo básico y más o menos te cabría X número de pelotas, ¿no? Lo que consigues validar es eso. También ten en cuenta que no es algo real. O sea, cuando a ti te plantean ese tipo de casuísticas o de problemas complejos, no es algo que tengas que resolver en un abrir y cerrar de ojos. Tienes tu tiempo para procesarlo, para comentarlo, oye, sí, para adquirir, ¿no? Ese conocimiento. Pero ahí es donde igual si yo he descartado a personas en procesos por estas preguntas es cuando, sobre todo Sí, cuando te encuentras con alguien que dice, claro, es que si yo supiera de eso, claro, pero es que yo claro. eso no sé qué tiene que ver Next, ¿sabes? Porque eso Claro, te lo va a hacer pero mañana en el día a día, ¿no? sin duda, pero yo creo que son casos flagrantes, ¿no? Una persona, pues a lo mejor que haya tenido una trayectoria de liderazgo, de análisis, de responsabilidad, su forma de discurrir y de analizar las situaciones es otra, ¿no? Entonces, claramente, si te encuentras con alguien, oye, que hace un ejercicio rápido de valoración, esté bien o mal, que no voy a entrar a eso, Exacto. y te pone encima de la mesa un procedimiento para intentar plantear una solución, a mí eso ya me vale. Te encuentras con el caso contrario y dices, "Hombre, este chico es que no es capaz de abordar ningún Claro. problema del tipo que sea". No, es divertido porque ante esas situaciones tienes gente que te dice, ¿me deja 30 segundos que lo piense? Déjenme que voy a hacer un Sí, pequeño tal. Y tú dices, ya sí, está, ya sé cómo afrenta, ¿sabes? Porque esto no lo puede tener preparado de antemano, ¿no? Entonces, bueno, estamos sí. desvelando muchos trucos de los consultores, No, así no, no, que no, no, pero bueno, yo como consejo aquí a los oyentes sí que considero que el solicitar algo de tiempo para responder una pregunta no está de más. Es decir, no, oye, es para buenísimo. mí, oye, espera, déjame un segundo que le voy a dar una vuelta rápida y te hago un planteamiento. Eso está bien, ¿no? Porque eso ya al final es el día a día. La gente que responde por exceso o por defecto, rápido y sin ningún tipo de procesamiento lógico, ese es el problema, ¿no? Que mañana te pueda tomar una decisión que te pueda perjudicar de la compañía porque no se ha parado a plantearse cosas. Claro, incluso detectas también el que te dice, bueno, yo haría esto, y sabes que el tipo no lo tiene muy claro, y tú que conoces la historia, le dices, no, espera, si hicieras esto pasaría esto, ¿cómo lo arreglarías? No, 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 no. Y le ves que se empecina porque quiere llevar la razón, y entonces dices, Ujú. buah, eso me va a pasar mañana también con este tipo. No, por eso Sin un duda. poco el tema de las actitudes, ¿no? El encontrar. Sí. Oye, cuéntame qué tipo de clientes son los que van a ser usuarios de vuestras soluciones, Borja. Fíjate, van a ser todos aquellos clientes que tengan que valorar perfiles con un mínimo nivel de preparación.
¿vale? Es Ajá. decir, hemos descartado en el go-to-market el poder trabajar, pues, por ejemplo, con ETTs, ¿vale? Donde hacen selección de perfiles, por ejemplo, ¿no? Pues de camareros, de gente para eventos, de cocineros, ¿vale? Donde la realidad es que el mercado lo que necesita es que alguien descuelgue el teléfono y te envíe mañana 4 personas para atender un evento específico, ¿vale? Esa gente no puede pasar por ahí porque no atienden a ese tipo de procesos, con lo cual hace falta un mínimo de cualificación. A partir de ahí no segmentamos en cuanto a tipología de compañía. Es decir, esta herramienta le sirve a alguien que tenga 2 procesos al año pero que quiera hacerlos muy bien, ¿de acuerdo? O, oye, grandes corporate donde tengan realmente, oye, pues 40, 50 procesos a la semana, ¿vale? Donde tengan que evaluar a miles de candidatos a la vez y en tiempo real, ¿no? Entonces nos movemos en ese abanico. Estaba pensando algún tipo de o algún nivel de remuneración por encima del cual merezca la pena o es más un poco las funciones lo que va a determinar si merece la pena o no. Sí, yo creo que esta herramienta es adecuada para desde perfiles muy juniors hasta gente con una seniority de 8 o 10 años máximo. A partir de ahí ya estaríamos hablando de puestos de dirección donde quizá ese tipo de herramientas, por el approach, ¿no?, que hay que tener con ellos a la hora de captar ese talento, pues no sea el más adecuado. Con lo cual, oye, en esa franja media de experiencia desde los 0 años, empezando por proyectos de incorporación de becarios que quieran hacer prácticas, hasta 8 o 10 años es adecuado. Más allá, yo no lo veo, pero no lo veo no porque la herramienta no funcione, sino porque las empresas dicen, oye, si quiero contratar a alguien con mucha seniority, ¿vale? Quiero acercarme a él de otra forma, una forma mucho más personalísima, para contarle el proyecto, para enamorarle, y quiero contarle bien y que se enamore de nuestro proyecto, y eso hay que hacerlo de otra forma. Me hablabas de reclutamientos masivos. ¿Sirven para reclutamientos de uno en uno? O sea, estoy necesitando a esta persona. Sí, sí, sí. Sí, Cuando hablo de masivos me refiero a la cantidad de gente que te aplica un proceso de selección, ¿vale? ya. Dependiendo del perfil, oye, te pueden aplicar 200 o 1000, ¿de acuerdo? Entonces, oye, para a lo mejor para un puesto de administración o de recepción, donde tengas que validar, oye, pues unas competencias de conocimientos básicos, un idioma, ¿vale? Porque, oye, te hace falta que realmente hable bien 1 o 2 idiomas, y quiero analizar también, oye, pues a lo mejor temas de personalidad, ¿vale? Pues ahí te van a aplicar probablemente 800.000 personas a ese proceso de selección. Por la tipología, ¿no?, de perfil más que nada, ¿no? Y por la cantidad de gente que hay en el mercado susceptible de aplicar a ese puesto. Pero igual te vale para esa posición que te aplican 800 o 1000, que te aplican, para otra que te aplican 200 o 100. O sea, el tema es que tú esos 100 los evalúes con un criterio específico, con tus propias pruebas, de forma automatizada y en tiempo récord, para que tú tengas que dedicar tu tiempo única y exclusivamente, ¿vale?, a esos 5 o 10 mejores que se han rankeado automáticamente en función de cómo han superado las pruebas dentro de tu proceso de selección. Déjame que te haga una pregunta que supongo que será muy ingenua, pero desde esa ingenuidad te la hago. Hoy muchos de los procesos se hacen con herramientas tipo LinkedIn Jobs, ¿no? Para que Sí, te sí. manden. Toda esa gran montaña de currícula la puedes pasar por vuestro filtro después, ¿no? Correcto, o sea, eso nos lo preguntan mucho, y es, oye, ¿cómo integramos o cómo hacemos para que la gente pase por aquí, ¿no? El gran corporate siempre lo que pide es una integración con sus ATS o con sus sistemas Exacto. de gestión, ¿de acuerdo? Y son desarrollos específicos que en función del sistema que estés utilizando, ya sea un SuccessFactors, ya sea un Workday, ya sea un Personio, un Factorial, lo que tú tengas, ¿vale? Eso se puede integrar siempre y cuando haya APIs. Y las hay, con lo Sí. cual es un problema técnico salvable que empresas como la nuestra o de la competencia es el día a día, ¿de acuerdo? Con lo O cual hay sea, no problema. al final estos El te- sistemas te dicen, mira, nosotros valoramos el conocimiento en no sé cuántos, los idiomas en no sé cuántos, tal, y esto nosotros tenemos un esquema y lo que vosotros hacéis con estas APIs es convertir vuestra información en la data que ellos necesitan, ¿no? Correcto, efectivamente. Se convierte o se generan procesos específicos donde a lo mejor tú ya tienes un filtro previo por la gente que pasa a tu sistema que ya tienes integrado, ¿vale? Y ya hay un filtro previo, y esa es la gente que después automáticamente pasa por nuestro sistema, ¿vale? Para realizar las pruebas específicas. Y después, respondiendo a tu pregunta con respecto a LinkedIn, que también nos preguntan mucho, es, oye, ¿cómo ayudamos a la gente a tu casa? Básicamente, oye, pues esto es tan sencillo como incorporar el link específico para ese proceso dentro de la inscripción del puesto. Es, oye, aplica el LinkedIn, pero también pasa por aquí pinchando en este link. Y la gente que esté interesada pasará por ahí de forma indiscriminada, y automáticamente esto va a ir funcionando y va a ir rankeando a todos los candidatos conforme vayan terminando las pruebas. Borja, si quiero buscar dentro de la casa en lugar de tener que buscar fuera, hay manera de que si yo tengo que buscar, no sé, me lo invento, entre 100 personas que están en la operación, necesito 2 responsables de ese área, ¿puedo darte esas 100 personas para que la herramienta me lo evalúe y me des Por supuesto. el visto bueno? Por supuesto, por supuesto. O sea, te digo, eso es tan sencillo como montar un proceso específico para evaluar a esas personas y hacerles llegar, pues a través de correo electrónico o del sistema que tengas, el link para que pasen por la assessment.
sin duda. O sea, no necesariamente solo gente de fuera, sino también puedo... Que esta es Claro, una de las claro. cosas, una de las grandes olvidadas, ¿sabes? También muchas veces en Sí, las empresas, al final, por la flojera que nos da desarmar gente que trabaja bien en la operación, al final vamos buscando gente fuera. Pero te dejas mucho talento que está dentro. Y ese talento que está sí. dentro, en ocasiones, dices, no, aplica si quieres. Pero hay gente que tiene la duda de si aplicar, ¿no? Y al final tú puedes hacer ese filtro previo y decir, oye, mira, tengo detectados estos 4 o 5 personas que encajarían como un guante, déjame hacer un approach a ellos de manera proactiva para ver si querrían dar el salto, ¿no? Sin duda, sin duda. Además, soy tremendamente fan y defensor de las promociones internas, Ajá. de utilizar el talento que ya tienes en la casa e ir pivotándolo, porque tú, o sea, tú imagínate, ¿no? Una persona que va creciendo dentro de una compañía en diferentes roles, el know-how que va obteniendo de esa compañía. O sea, ese valor de esa persona es insustituible. O sea, es imposible que ningún lateral hiring mañana, ¿vale? Entre y haga una función mejor que alguien que haya rotado por diferentes departamentos a lo largo de su trayectoria dentro de la compañía. Yo conozco perfiles, ¿no? Que han estado 20 años dentro de la empresa, que han ido pasando por las distintas divisiones y actualmente son los CEOs de las empresas y con todo el sentido del mundo, porque nadie mejor conoce cuál es la problemática, la casuística, ¿no? de lo que tienen en casa. Entonces, mi primera recomendación siempre va a ser, oye, apostar por el talento interno. Oye, que no puedes apostar porque no lo encuentras, porque no tienes los medios, porque no quieres. Perfecto, externaliza. ¿Vale? Pero ahí también utiliza toda la tecnología posible para que esto sea lo más barato para vosotros, con el índice de acierto pues mayor, ¿no? Esa es una de las batallas que nosotros tenemos, ¿eh? Y te Mm, está hablando alguien que en 20 años estuvo en 11 posiciones diferentes, sí. con funciones muy distintas, que sufrió Mm, mucho. Todos estos pelos blancos me salieron ahí, de repente de pasar de hacer una función a hacer el antónimo de esa función dentro de la misma sí, casa y no sí, entender nada y pasar esta curva de dolor. Pero claro, eso te hace... Eso pasa en muchas cosas, no tiene muchas consecuencias. Una, te hace mucho más grande. Dos, pone encima de la mesa la confianza que han puesto en ti cuando a ti no te llegaba la camisa al cuello. Tres, eres un profesional muchísimo más valioso cuando has pasado por 3 o 4 posiciones de lo que eras sin hace duda. 2 años, ¿no? Con lo cual, yo como tú no le veo más que ventajas. Y tiene sus inconvenientes, ¿eh? Los inconvenientes es que de repente las tensiones ocurren, los errores pasan, de repente te ponen una función para la que no estás preparado 100% y te equivocas y metes la pata. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú tienes esa cultura, es muy frecuente encontrarte con gente que te ayuda. ¿Por qué? Porque estuvieron igual que tú en algún momento. Y Claro, alguien te agarra y te claro. dice, hey, no sufras, no te preocupes, yo pasé por lo mismo que tú, ahora lo que tienes que hacer es A, B y C, ¿no? Y de repente dices, wow, y se genera esta sensación de camaradería, Sí, ¿no? sí, de camaradería, de seguridad, de Eso. apoyo. Es decir, o sea, no hay nada mejor que incorporar a alguien a un puesto donde no las tenga todas consigo, que tenga que crecer, que tenga que esforzarse, que tenga que Exacto. evolucionar. Y obviamente las compañías que adoptan estos sistemas están acostumbradas al error y buscan el error, porque Sí, si sí. no, esta persona no va a aprender. Entonces, tenemos ese margen y esa curva de aprendizaje que ya tienen asumida y que si no tuviesen asumido y no apostasen por ello, no lo harían. Pero, ¿cuánta riqueza se genera en ese tipo de movimientos? O sea, para mí, la gente tendría que pasar sí o sí por algunos departamentos específicos si quiere después llegar a posiciones de liderazgo, ¿eh? Tendría Sí, que sí. pasar por ventas sí o sí, tendrían que pasar por legal, tendrían que pasar por marketing, ¿vale? Y por finanzas. Para mí esas son las 4 patas que un directivo debería tener, ¿eh? Bueno, eso acabaría con uno de los males, Borja, que tú también ves en las empresas como yo, que es el trabajo por silos, ¿no? El de finanzas solamente habla un lenguaje de finanzas que solamente ellos Sí, entienden, el de marketing, el de ventas, y la producción son un desastre para el resto de los demás. Y desde luego, ¿sabes? Yo creo que eso, no hay nada mejor que cuando alguien se está quejando y dice, no, porque es que estos tíos de ventas, ok, mira, desde el lunes hasta el viernes vas a salir con el vendedor y vas a estar trabajando durante 3 meses con él. Ostras, ahí se acaban las tonterías, ¿eh? Ahí se empieza uno a sí, sí. entender con los demás, ¿no? Sí, sí, eso pasa muchísimo en los perfiles de ventas con el departamento de asesoría jurídica. Esa casuística es diaria, ¿no? Entonces, oye, los de ventas van a su ritmo, quieren vender y su trabajo es vender, ¿vale? Y los de legal, oye, no es para la operación, pero sí es detectar los riesgos. Oye, Sí, es sí. decir, oye, no me firmes un contrato sin que ya pase por aquí porque no sabes lo que está firmando, ¿no? Y entonces, ese enfrentamiento vamos, es homogéneo en todas las compañías que tengan estos departamentos. Pues nada mejor que enviarte a los de asesoría jurídica a que pasen una temporadita con los de ventas y conozcan cuáles son sus preocupaciones, su día a día, el que esté cerca del cliente y al revés. Oye, mira, vete también tú unos días a legal para que sepas cuáles son los procedimientos Exacto, y veas exacto. por qué en este punto concreto te decimos no que no, sino que ahora mismo no. ¿De acuerdo? O Sí, sea, sí, sin duda, sin duda. Borja Suárez Aguilar, CEO de Talentex, es un placer haberte tenido aquí, como siempre. Me pasaría horas igualmente. hablando contigo. Hablamos de cosas muy parecidas y te Sí. agradezco siempre todo lo que tan generosamente nos cuentas. Te mando un abrazo. Oye, Raúl, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por invitarme e igualmente un abrazo muy fuerte.
Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.